Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerio 119. Nuestro ministerio enseña que toda la Biblia es verdadera y todavía es relevante para los creyentes de este día. Si te gustaría aprender más sobre lo que creemos y enseñamos, por favor visítanos en examinalotodo.net o testeverything.net. Esperamos que disfrutes estudiando y probando la siguiente enseñanza. ¿Alguna vez te has preguntado sobre aquellos que rechazan la autoridad de Yeshua como el profeta de cual Moisés habló en la ley? ¿Crees que si alguien no cree en el Salvador, Yeshua, pero sí cree en Yahweh, es un gran problema? En Números 16 nos enteramos de la rebelión de Coré. La rebelión de Coré es algo bastante serio. Se trata de aquellos que rechazan la autoridad y el liderazgo del sacerdocio de Yeshua, el profeta como Moisés. Lo que sucedió con los hijos de Coré es sombra profética. Esto lo digo porque sabemos que todo lo que ha ocurrido es una herramienta de enseñanza para mostrarnos lo que va a suceder una y otra vez. Las Escrituras lo dicen. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Encontramos que Coré son aquellos que se levantaron, cuestionaron y desafiaron la autoridad y el liderazgo de Moisés, así como el sacerdocio de Aarón. Estas personas se reunieron contra Moisés y Aarón y se preguntaban por qué Moisés y Aarón fueron nombrados líderes en toda la congregación de Israel. Números 16. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y Yahweh está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea de Yahweh? ¿No les es suficiente que el Todopoderoso de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarlos a Él a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo de Yahweh y para estar ante la congregación para ministrarles? Este desafío a la cabeza de Israel, Moisés, y el sumo sacerdote Aarón fue tratado por nuestro Creador Yahweh con una respuesta muy rápida y clara. Era algo tan serio que Yahweh requirió que la congregación se separara inmediatamente de ellos espiritual y físicamente, para que no caigan sobre ellos sus pecados y el juicio determinado por Yahweh. Yahweh no solamente les dice que no se acerquen a ellos, sino que también les dice que ni toquen nada de ellos. Habla a la congregación y diles, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram y le seguían los ancianos de Israel. Siguiendo los pasos de Coré es un asunto muy grave, porque Coré desafió la autoridad y sumo sacerdocio delante de ellos. Y luego Coré y los que estaban con ellos fueron destruidos. Números 16. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí, exclamando, corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Hoy entendemos que Yeshua es la cabeza y sumo sacerdote, en la misma manera que fue Moisés y Aarón en el momento de Coré. 1 Corintios 11:3. Ahora bien, quiero que entiendan que Mashiach es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Elohim es cabeza de Yeshua. Hebreos 6:20. Hasta donde Yeshua, el precursor, entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la misma manera que Moisés era nuestro mediador, ahora Yeshua es nuestro mediador entre nosotros y Yahweh. 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Todopoderoso y un solo mediador entre el Todopoderoso y los hombres, Yeshua, hombre. Cuestionar a Yahweh sobre la cabeza y el sumo sacerdocio de Yeshua es lo mismo que cuestionar la autoridad de Moisés, como lo hicieron los de Coré. Números 16:3. Se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, vosotros habéis ido ya demasiado lejos.
si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y Yahweh ya está en medio de ellos? ¿Por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad de Yahweh? Esto es lo mismo que algunos dicen hoy en día, pero es que tú pones demasiada carga en Yeshua. Toda la congregación es santa y Yahweh ya está entre nosotros. Es decir, que no necesitan de ningún mediador. Entonces, ¿por qué levantas a Yeshua por encima de la congregación de Yahweh para que sea mediador si ya tenemos a Yahweh? ¿Tú qué responderías? O mejor dicho, ¿cuál fue la respuesta de Yahweh? Veamos. Ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Moisés y los ancianos de Israel fueron a donde estaban Datán y Abirán. Entonces Moisés le advirtió a la gente: aléjense de las tiendas de estos impíos. No toquen ninguna de sus pertenencias, para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. Cuando alguien habla en contra de la cabeza que Yahweh estableció sobre nosotros, se nos manda a alejarnos de ellos para que no seamos atrapados en el mismo pecado y el mismo juicio que viene sobre ellos. Recordemos que lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Este tipo de acusaciones y desafíos se presentaron ante Yeshua y sus discípulos en el primer siglo, y tristemente esta mentalidad de Coré se presenta aún hoy en día. Hay aquellos que abandonan a Yeshua y el Nuevo Testamento, o en hebreo el Brit Hadashah, porque caen en malentendimientos y doctrinas equivocadas. Esto de cuestionar la autoridad y sumo sacerdocio es muy serio. Es por eso que estamos haciendo esta enseñanza, para ayudarte a no cometer el mismo error que Coré. Yeshua es el profeta semejante a Moisés. Yahweh declaró por medio de Moisés que un profeta semejante a Moisés llegaría y le tendríamos que escuchar. Toma en cuenta que escuchar a este profeta semejante a Moisés es un mandamiento de la ley. Entonces, si no escuchamos al profeta semejante a Moisés, estamos quebrantando la Torá. Deuteronomio 18. Yahweh tu Elohim levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz de Yahweh mi Elohim, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo Yahweh: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Solo hay un profeta que cabe la descripción de la profecía en Deuteronomio 18, y esa persona es Yeshua el Mashiach. ¿Cómo lo sabemos? Veamos Juan 6:14. Al ver la señal que Yeshua había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Los testigos de Yeshua se convencieron de que él era el profeta semejante a Moisés, que había de venir, porque todavía estaban buscando al profeta en el primer siglo. Es por eso que a Juan el Bautista le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Entonces, al ver la gente los milagros y al escuchar la palabra que Yeshua les hablaba, se convencieron de que él era el profeta. Sin embargo, algunos podrían sugerir que Josué era el profeta semejante a Moisés en Deuteronomio 18, y no Yeshua. Deuteronomio 31:14. Yahweh le dijo a Moisés: ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron allí. Aunque parezca que Josué es el profeta semejante a Moshe, más adelante en la enseñanza vamos a mostrar cómo la Torá dice específicamente que Josué no fue el profeta semejante a Moisés. Te vamos a mostrar todos los paralelismos entre Yeshua y Moisés. Al hacer esto, toma en cuenta que otros profetas no pueden compartir las mismas similitudes, porque ningún otro profeta tiene tantos paralelismos con Moisés aparte de Yeshua. Comencemos. En primer lugar, Moisés fue enviado por Yahweh. Éxodo 3:13 al 14. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Todopoderoso de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Yahweh a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. En segundo lugar, Yeshua fue enviado por Yahweh. Juan 8.
Si Elohim fuera su padre, les contestó Yeshua, ustedes me amarían, porque yo he venido de Elohim y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Aquí hay más comparaciones. Moisés nació bajo un rey extranjero. Yeshua nació bajo un rey extranjero. Moisés vino a predicar plenamente la ley de Yahweh. Yeshua vino a predicar plenamente la ley de Yahweh. La vida del joven Moisés fue amenazado por un malvado rey. La vida del joven Yeshua fue amenazado por un malvado rey. Moisés pasó su infancia en Egipto protegida del malvado rey. Yeshua pasó su infancia en Egipto protegida del malvado rey. A Moisés se le ofreció el reino de Egipto, pero lo rechazó. A Yeshua se le ofreció el reino del mundo, pero lo rechazó. Como resultado de la Pascua, Moisés sacó a los gentiles a través del pacto. Como resultado de su acto en la Pascua, Yeshua llevó las ovejas perdidas de Israel, quienes se habían convertido en gentiles, de vuelta al pacto de Yahweh. Moisés fue criticado por su familia. Yeshua fue criticado por su familia. A diferencia de los otros profetas, Moisés habló con Yahweh de cara a cara. Igual que Moisés, Yeshua también habló con Yahweh de cara a cara. Todos los otros profetas solo recibieron visiones o sueños, pero nunca hablaron con Yahweh de cara a cara. Moisés fue un maestro. Yeshua fue un maestro. Moisés fue fiel. Yeshua fue fiel. Moisés le dio pan a Israel de Yahweh. Yeshua le dio pan a Israel de Yahweh. Moisés facilitó milagros, señales y prodigios. Yeshua facilitó milagros, señales y prodigios. Moisés fue utilizado por Yahweh para salvar a Israel de la esclavitud de Faraón. Yeshua fue utilizado por Yahweh para salvar a Israel de la esclavitud del pecado y el acusador Satanás. Moisés actuó como un pastor que guiaba a Israel a través del desierto. Yeshua actúa como el buen pastor sacando las ovejas perdidas de Israel fuera de las 4 esquinas del mundo. Moisés fue un siervo humilde de Yahweh. Yeshua fue un siervo humilde de Yahweh. Moisés ayunó durante 40 días en el desierto. Yeshua ayunó durante 40 días en el desierto. Moisés fue el mediador del pacto. Yeshua es el mediador del pacto. Moisés se ofreció a morir por los pecados de Israel. Yeshua ofreció morir por los pecados de Israel. Pero Moisés no tenía los requisitos para ofrecer su propia vida a causa de su propio pecado. Pero Yeshua sí calificó. Moisés ofreció el cordero como el pacto umbral para salvar a Israel de la ira de Yahweh, salvando el primogénito. Yeshua se ofreció como el cordero, como un pacto umbral para salvar a Israel de la ira de Yahweh, salvando a Israel como el hijo primogénito de Yahweh. Moisés bautizó a Israel en el Mar Rojo. Yeshua bautizó a Israel a través del Espíritu Santo. Moisés, levantando las manos, derrotó al gran enemigo de Israel, los amalecitas. Yeshua, con sus manos levantadas en la cruz, venció al gran adversario del pecado y de la muerte. Moisés envió 12 espías a explorar Canaán. Yeshua envió 12 apóstoles para alcanzar al mundo. Moisés designó 70 gobernantes de Israel. Yeshua designó 70 discípulos para que enseñaran a las naciones. Moisés era el mediador entre Elohim y el hombre. Yeshua es el mediador entre Elohim y el hombre. El rechazo de Moisés como la cabeza del grupo llevó a la destrucción. El rechazo de Yeshua como la cabeza llevó a la destrucción. Es muy evidente que Yeshua es el profeta semejante a Moisés. Bíblicamente hablando, ninguna otra persona en la historia se ajusta a la vida y propósito de Moisés como Yeshua. Por otra parte, Yeshua no habló sus propias palabras, sino solamente las del Padre. Deuteronomio 18. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Ahora comparemos este versículo con Juan 12 y 14. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Juan 14, 23 al 24. Le contestó Yeshua, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió.
Y el que no escuche al profeta semejante a Moisés, descubrirá que Yahweh mismo lo requiere. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Juan 12, 47 al 48. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Hebreos 10, 28 al 29. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Elohim, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Así como Yahweh le dijo a Israel que obedecieran las palabras de Moisés, también le dijo a Israel que obedecieran al profeta semejante a Moisés. Yahweh tu Elohim levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Cuando alguien no escucha a Yeshua, eso es desobedecer la ley de Moisés, porque es un mandamiento escucharlo. Y cuando no le damos importancia a las palabras de Yeshua, estamos poniendo al lado la palabra de Yahweh. Cuestionar la autoridad, liderazgo y el sacerdocio de Yeshua es el mismo error que hizo Coré, y es el mismo error que muchos de los judíos hicieron en el primer siglo. Y lo más triste es que hoy se está cometiendo el mismo error de Coré. Algunos se preguntarán, ¿por qué tienen que seguir a Yeshua? Y la respuesta es simple. No blasfemes nunca contra Yahweh, ni maldigas al jefe de tu pueblo. Concluimos que el hablar mal de Yeshua es un delito contra la Torá. Pedro cita Deuteronomio 18 y señala que el que no escuche a Yeshua será destruido igual que los de Coré. Hechos 3. Moisés dijo, Yahweh su Elohim hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Y por último, 1 de Juan 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido. Y recuerda, examínalo todo. Shalom.